Pues vengo terminando una de las tantas llamadas que se han vuelto más frecuentes pues, debido a la situación actual de cómo laboramos y cómo estamos viviendo. Pero sí me gustaría hacer un apunte de lo que creo al respecto de esta situación. Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, cuando hay demasiadas partículas en el aire, se considera que se está en contingencia. Esto implicaría que el sistema anterior, cuando no hay esas partículas en el aire o hay un promedio aceptable de esas partículas, se entendería que ese es un modelo natural y no es así, es un mundo natural, no un modelo. Entonces, en esta situación en que también estamos en contingencia, la cuestión sería, algunos quieren volver a lo que ya conocían, con lo que se sentían cómodos, como estaban viviendo antes de esta situación. Pero eso no debe de ser así, debemos de mejorar el modelo, porque al final de cuentas todos los modelos son contingentes, el modelo económico, el modelo político, la religión, no son naturales, nosotros los creamos. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a eso? De ahí surge algo interesante. En La peste de Albert Camus, eh, cuando Tarrou se da cuenta de que todos al final de cuentas somos parte de esta peste, somos esta peste, ya sea por ser malas personas, por actuar mal, o simplemente por omisión, por darte la vuelta y que no te importe que digas, le afecta al otro, a mí no, el otro se está muriendo, yo no. Al final de cuentas, este personaje se da cuenta de que él es parte del problema y que lo que le queda al final es tal vez ser un poco mejor persona y a lo mejor ayudar a los demás un poco más. Al final termina siendo una obra positivista. No sé si peca de positivista, de cursi, pero es una buena revisión que tenemos que hacer. A este respecto, por ejemplo, para no caer en esta desobligación de nuestro propio pensar, en el modelo cartesiano, pues decía que nosotros debemos de ser libres de pensamiento, pero también nos tenemos que hacer responsables de este pensamiento. Es decir, nos corresponde a nosotros, cualquiera que sea el modelo dado, hacernos responsables de nuestras ideas. Para que no caigamos en esto de que permitamos que, por ejemplo, eso se llega a dar, como en aquel experimento de la cárcel universitario, en donde se adquiere un poder y se llega a una doctrina del shock. Eso es bien conocido. Se le dan más poderes en ciertos estatus a los gobiernos para que haya más control en una situación como esta, por ejemplo, y se llega a veces hasta ese grado. No es el caso, pero tampoco tendríamos por qué llegar ahí. Y otra consideración que me parece interesante es que del ser y la nada de Sartre, parecía que esa teoría ya estaba totalmente obsoleta, pero creo que sería bueno revisarla otra vez. Al final de cuentas, volver a analizar la potencia de lo negativo que nos decía y cómo es que lo único que le queda al hombre es ver lo que es o no es verdadero. Y esa es su potencia de pensamiento. Una vez que salgamos de esto, ¿qué podremos lograr? ¿Qué esperaría lograr yo, por ejemplo? No lo sé. Al final de cuentas, estando en medio de esta circunstancia, como lo estuvo Tarrú, por ejemplo, que se sentía apestado también, lo que nos correspondería es precisamente hacer que esto que parece natural, hagamos nuestra responsabilidad de los modelos que hacemos, el político, el económico, no regresar a modelos obsoletos tampoco. Los modelos obsoletos son los nacionales socialismos, por ejemplo, o los socialismos comunismos. Esos modelos que están en la teoría de la herradura, donde el autoritarismo del fascismo o del comunismo casi se juntan y hacen una idea muy similar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los dos modelos están mal. De las 12 formas de gobierno que hemos tenido en el mundo, no son correctas, pero estas que están aquí en la punta de la herradura, por eso es que se parecen tanto. La izquierda y la derecha son muy similares.
y debemos estar aquí en el centro, en el libre pensamiento, en las libres ideas de verdad. Tal vez te vayas más hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no tienes por qué polarizarte hasta convertirte en el otro, en lo otro, no para bien, sino para crear modelos que no son correctos. Y así con todo. El modelo religioso también tendría que revisarse. Al final de cuentas, si bien es cierto que hay diferencias, como alguna vez en una gran obra lo trató Fraser, también hay grandes similitudes. Como Campbell cuando estudió el monomito y nos mostró cómo es que, por ejemplo, todos los modelos de pensamiento que nosotros creamos se parecen. Entonces decía, está Cristo, por poner un ejemplo. Cristo está clavado en un árbol, en ese monte. Cuando él muere, se rasga la separación que había del templo, del Santísimo y el Santo, los 12 metros, no recuerdo cuánto era de que separaba el templo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote, y se abren las tumbas. El símbolo es redentor, apertura de cielo y tierra, el centro del universo y el árbol. Vamos a una civilización completamente diferente. Está Buda debajo del gran árbol Bo, pone los 3 dedos en el centro del universo, debajo del árbol. Cuando él trasciende a la nirvana, se le presentan los 10,000 dioses frente a él y hay una unión de cielo y tierra. Del pensamiento es lo mismo. Thor cae en forma de rayo desde Asgard, en el árbol de la fundación escandinava, lo rompe y hace esa unión de cielo y tierra, de redentor, árbol, el mismo símbolo. Y hasta en los contrarios, podemos ver a Shiva danzando como en forma de árbol con sus brazos, en el centro del universo, uniendo el inframundo con el mundo material, y es el mismo símbolo, y así nos podemos seguir con todos los modelos. Al final de cuentas, los modelos tienen que funcionar, como lo decía también y Stephen Hawking en ese gran libro de El Gran Diseño, por ejemplo. ¿Cómo es que un modelo se sabe que es bueno, que es funcional? Cuando, por ejemplo, decían, fíjense, tan literario, es elegante, es decir, no tiene muchos arreglos, como lo tiene la religión o la política o la economía, que necesita muchos arreglos para que siga funcionando. En la ciencia no, en la ciencia cuando empieza a tener demasiados arreglos el modelo, por ejemplo, las órbitas de los planetas, no corresponden porque a fuerza queremos estar en el centro del universo, y entonces le empezamos a dar otros giros y tiene demasiados parches. Eso no funcionaba. Entonces, cuando en la ciencia no funciona eso, se crea otro modelo mejor. Y hasta en la filosofía, la síntesis-antítesis también ya se dio, de ahí sale una nueva síntesis mejor, y hay otra antítesis que la va a contraponer y se va a volver a hacer y mejorar con el tiempo. Nosotros nos brincamos este proceso. A lo mejor en los animismos, en las religiones animistas, por ejemplo, cuando se trataban cosas de la brujería, estaban equivocadas. Tengo un símil, un muñeco vudú, por ejemplo, y entonces con este símil le hago daño al otro. O tengo las uñas y como pertenecen al cuerpo de ese, lo puedo hacer daño por control remoto. O por pertenencia, tengo una ropa que él usó y le hago daño por eso. Es una idea incorrecta, pero por lo menos en esas ideas anteriores a las religiones que conocemos ahora, se hacían responsables de su pensamiento, cosa que no pasó con las religiones. De ahí, nuestro brinco era a la ciencia. Se iba a pasar por el empirismo, porque te dabas cuenta de que no importaba que fueras a hacer un ritual de la lluvia, por ejemplo, igual y si no lo hacías, igual iba a llover, igual iba a haber los ciclos que conoces. Y no había ningún dios allá atrás, ni estaba el dios del volcán, ni el dios del océano, no existían. Entonces, de ahí brincabas a la ciencia, pero en lugar de brincar ahí, se regresaron y fue más retrógrada la idea y se crearon las religiones en donde se lavan las manos intelectualmente y entonces todo corresponde a un dios. Por ejemplo, en nuestra parte del mundo, pues los rollos secretos de Dios, o solamente Dios conoce los corazones, y así se lavan las manos intelectualmente para no hacerse responsables de sus ideas, y nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras ideas. Una vez que hagamos eso, podremos mejorar todos los procesos. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora, lo que sigue, seguramente va a impactar, ya está impactando en empleos y demás, la automatización, los antibióticos, la producción de alimentos, todo
va a cambiar. Y si nosotros no cambiamos para mejor con eso, entonces simplemente no vamos a lograr no solo ser mejores, sino que no vamos a lograr salir de esas ideas primitivas que tenemos. Esas ideas primitivas que nos dicen, la nación, la patria. Esas ideas son arcaicas, son tribales. Está bonito, ahora le vamos a ver un partido, le voy a México y bla, y gol y lo que quieran, pero al final de cuentas, todas esas ideas tribales crean las fronteras en donde te cierras y crees en una raza, en un país, y ya se vio que no es así. Solamente cuando esto impacta, como en el modelo cartesiano, al mundo entero, a la sociedad entera, en este caso a todas las razas, entonces es cuando nos podemos dar cuenta que tenemos que hacer un cambio, cosa que no pasa cuando hay una revuelta social en un país específico, en una raza específica, en una tribu específica, impacta a la zona, a lo mejor al país, a lo mejor a los países involucrados, pero no va más allá porque no da un golpe brutal. En este caso, un simple virus nos hizo replantearnos muchas cosas. Así es que no debemos de volver a lo que ya conocíamos, a esa seguridad que según teníamos, a esa forma de comportarnos, a esa forma de llevar todo. Ese no es el camino. El camino es mejorar. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también ahí, en ese ser y la nada, cuando te das cuenta que, por ejemplo, el ser existe para sí, entonces es tu trabajo intelectual hacerlo. Por ejemplo, cuando yo me iba a escalar y que decían, es que estás loco porque escalas sin protección y que si no le tienes miedo a la muerte. Al contrario, por supuesto que le tienes miedo, por eso no te sueltas, porque sabes que un error es fatal en esa circunstancia. No te puedes equivocar una sola vez. Entonces te aferras a la vida, ocupas ese miedo a la muerte a tu favor, no para que te frene, sino para que te lleve adelante y estás allá arriba ambivalente, al mismo tiempo que te sientes pequeñito, porque en comparativa eres nada. Eres una nada ahí en una gran roca milenaria, en un planeta que tampoco es nada, en un sistema solar totalmente X, en el rincón de una galaxia promedio. Nos damos cuenta de nuestro verdadero valor. Y entonces, si no somos nada, ¿por qué peleamos por tantas tonterías en esta motita de polvo que es la Tierra? Lo mismo, cuando corría maratones, en los grupos de entrenamiento y demás siempre hablaban del muro, por ejemplo. Y decían, no, es que el muro se supone, quiero entender, que es que a lo mejor después del kilómetro 30 sientes que no puedes más. Y eso es lo que parece el muro. Sí, porque el cuerpo está cansado, porque la temperatura es más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese ruido mental, que es, el cerebro que te dirá, ya no puedo más, detente, ¿por qué estás aquí? No lo vas a lograr. Todo eso, ocúpalo a tu favor. Para eso sirve la introspección. Si tú nunca aprendiste a estar solo, ahora te está costando trabajo estar solo porque te conoces a ti mismo. Ocúpalo a tu favor. En ese momento en que algunos sienten el muro, yo lo que siento es que ahora me puedo enfocar. ¿Por qué? Porque ya solamente me queda el dolor y el cansancio. Ya no me puedo distraer como me distraía en los kilómetros anteriores. Ahora siento mi respiración, siento cada paso y me puedo enfocar en llegar a la meta. Con todo eso en contra, lo ocupo a mi favor. ¿Podrías brincarte todo eso? Es posible. El viaje espiritual es individual, así como lo estoy diciendo, así como es responsabilidad de cada quien. Yo no puedo decirle a alguien que no es correcto lo que hace si ese alguien cree, por ejemplo, en la teoría fácil, por ejemplo, de los libros de autoayuda. Yo no le voy a decir que no, es su propio viaje espiritual. Pero a mí me ha funcionado más el doble filo de la filosofía, la vía seca, porque la vía húmeda dice que lo puedes lograr sin pasar por todo eso, sin todo ese ruido mental. A lo mejor sí, pero yo no soy un santo, no soy un Buda para pasar allá directamente. A mí sí me interesa hacer un estudio y un análisis y contraponer esas ideas. Porque si no contrapones las ideas,
Pasa lo que hacen muchos ahora, por ejemplo, que están esos ladrillos horribles como el de Marx, como el Capital, por ejemplo, y esos ladrillos que muchos no han leído. ¿Y cómo les gusta hablar de eso cuando no lo han leído? ¿Por qué? Porque por un lado, los que toman esas fórmulas para hacer la política económica actual, lo satanizan, pero toman las fórmulas. Unas fórmulas que ya están en desuso, están obsoletas, porque entre otras cosas, en esa pirámide de oferta y demanda, en esa pirámide de producción en masa y demás, se le olvidó a Marx que los recursos no son infinitos. Y es ahí donde la teoría se va para abajo, porque no puede haber un exponencial ilimitado. Y por el otro lado, los que lo ven como un dios, prácticamente como una religión, y lo defienden a capa y espada. Entonces, unos lo ponen como si fuera la ley y usan fragmentos de sus textos y demás cuando ni siquiera lo han leído, fuera de contexto. Y los otros están usando sus modelos y aún así los satanizan. Entonces, por qué se polarizan? Porque simplemente no hemos puesto a hacernos los modelos que nos corresponde hacer a nosotros. Nos corresponden mejores modelos que ese. Eso no es la solución. Regresar a eso que ya conocemos y que no funciona. Pero bueno, ya estoy divagando mucho, siempre me pasa así. Y los voy a dejar, espero que esta reflexión quede como para hacer esa introspección. Lo que decía Carl Gustav Jung metafóricamente de que si los ojos del hombre estuvieran hacia afuera, los ojos humanos, estuvieran hacia adentro, ¿verdad? En lugar de ver hacia afuera, verías la forma humana, lo que realmente eres. Esa es una metáfora, pero es muy, muy útil. Haz lo que tengas que hacer. A lo mejor, si haces yoga, está bien, pero lo que yo sé es que a muchos no les ha servido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, que van y entonces están en su grupo de yoga y realmente no están en el yogi, en el sí mismo. Están viendo a la otra. Ay, ¿cómo vino la otra? Ay, no, la otra se dobla más que yo. Mira, casi, casi se amarra las agujetas aquí frente a sus ojos. Están en el ruido mental, en la envidia, en todo eso y no les está ayudando de nada. Entonces, ¿de qué les sirve estar ahí cuando en realidad el centro del universo son todos los lugares? Es el aquí y el ahora y puede ser el allá. Para todos, en algún momento dado puedes estar en el centro del universo. Y no necesitas de toda esa parafernalia. Solamente te corresponde a ti hacerte responsable. Sí, es más difícil, no se lo puedes achacar a una divinidad, por ejemplo, pero eso te hace más humano. Y esa espiritualidad, cuando hablo de espíritu, hablo del espíritu humano, que es mucho más grande. Pero bueno, a ver si los dejo. Que estén muy bien y espero que les sea leve esta contingencia.